Soy una Lingron. Tras renacer, me convertí en Wei Yangwan, la concubina de Ongli. Pensé que volvería a envejecer entre interminables intrigas palaciegas y derramamiento de sangre. Pero para mi sorpresa, esta generación de concubinas imperiales es asombrosamente tonta, cada una más ingenua que la anterior. E increíblemente la sobrina de Jixiu resultó ser una muchacha soñadora que no deja de decir cosas como joven caballero y junto a la muralla a caballo, viviendo en el palacio, como si fuera una poetisa enamorada. Con solo unos pocos trucos consolidé mi posición y comencé a caminar hacia una vida que jamás me atreví a imaginar en la anterior. 1. La consorte Li ha fallecido. La espalda de Zenwan se fue desvaneciendo lentamente de la vista. La almendra amarga se disolvió en mi boca y pronto perdí el sentido del gusto. Todo se sumió en la oscuridad. Lo último que oí fue aquel anuncio frío y cortante, una sola frase que resumía el destino de tantas mujeres en aquel palacio. 2. Jinjue holgazana. ¿Así es como velas por su señoría? Un fuerte pellizco en la mejilla izquierda me despertó de golpe. Abrí los ojos y me encontré en un salón de palacio desconocido. Intenté levantarme del suelo helado, pero mi cuerpo volvió a fallarme. Me desplomé con los brazos débiles y entumecidos, y las yemas de los dedos ardiendo de dolor. El candelabro que tenía en la mano cayó, rodó 2 veces por el suelo y su llama parpadeó débilmente antes de iluminarme. De repente un torrente de recuerdos inundó mi mente como una luz cegadora. ¿Podría ser cierto? Resurrección. Reencarnación. ¿Renacimiento? Me había convertido en Wei Yangwan, ahora en el palacio Ixiang de la consorte Jia, siendo golpeada y regañada por Zhensu, la doncella de Jinyan. Durante el día, todos me daban órdenes. Cualquiera podía mandarme o humillarme. Al caer la noche, tenía que lavar los pies de la consorte Jia y hacer guardia con una vela encendida durante toda la noche. Apenas tuve tiempo de tragar un bocado de sobras frías. Este era mi 5.º año soportando abusos sin fin. Los ojos de Zhensu brillaron con desdén. Harás guardia hasta mañana. A ver si te atreves a escaquearte otra vez, escoria. Claro, había llegado deliberadamente 1 hora tarde al cambio de turno. Agotada hasta la médula, debí de quedarme dormida. O tal vez no fue sueño. La verdadera Wei Yangwan había fallecido en silencio esa misma noche. Volví la cabeza hacia el espejo de bronce. La mujer reflejada era hermosa, con ojos y cejas llenos de un encanto natural. Un rostro tan bello, algo que mi yo del pasado jamás había tenido. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de desesperación. Aquella noche lluviosa resonaba en mis oídos. Eunuco Jinzón, por favor, ten piedad de mí. Una voz desesperada, una apuesta sin esperanza. ¡Qué lamentable! Ni siquiera había tenido la oportunidad de defenderse. Sonreí con frialdad y desapego. Mis brazos entumecidos recuperaron algo de sensibilidad al alzar el candelabro por encima de mi cabeza. No importa cuán bajo haya caído, antes de morir fui una persona sociable. Ninguna simple sirvienta tiene derecho a darme órdenes. Innumerables rostros desfilaron ante mis ojos. Xiadong Chen Yui Ngr Nian Sirlan, Ulunara Jixiu, Gardia Benyuan, Fu Chaolingua, Jinyuyan, Ling Yunche, Keyei Tailan, Ulunara Rui, Jinya, Yangwan, quienquiera que seas, puesto que ahora habito tu cuerpo y nuestros destinos son tan parecidos. Desde hoy en adelante soy tú. Volveré a vivir en tu lugar. Señora Zhensu, puede irse. No volveré a holgazanear. Mi tono tranquilo la sobresaltó. Me miró con recelo, luego resopló y se dio la vuelta para marcharse. La noche es profunda, señora, añadí en voz baja. Ten cuidado al regresar. Se quedó paralizada un instante mirando hacia atrás. Aunque estaba arrodillada, mi espalda permanecía recta como una tabla. 3. El eunuco Jinzón no me hizo esperar mucho. En el jardín imperial, Jinyuyan me humilló deliberadamente delante de Rui, solo para ser descubierto por el mismísimo emperador. Aproveché la oportunidad para causar una buena impresión. Ongli habló, de ahora en adelante volverás a llamarte Yangwan, y ya no tendrás que servir en el palacio Isan. Todo transcurrió sin problemas. Me arrodillé ante el emperador y por un instante mis pensamientos divagaron.
Así que este era el cuarto príncipe Ongli, ahora emperador. Por fin lo había vuelto a ver. ¿Y Zenuan? ¿La vería pronto también? El emperador quería que Yangwan le sirviera. Quizás deberíamos escuchar primero sus propios pensamientos, dijo Rui con un tono de advertencia. Wei Yangwan, habla con sinceridad. ¿Deseas abandonar el palacio y casarte con alguien de buena familia? Instintivamente alcé la vista, pero enseguida bajé la mirada. Pero aquella breve mirada bastó para captar la expresión cautelosa y recelosa en sus ojos. Le disgustaba que el emperador me favoreciera y temía que me acercara demasiado a él. No pude evitar sonreír para mis adentros. Así que aún recordaba con qué desesperación Wei Yangwan había deseado casarse con Lin Yunze y escapar del palacio. Lo recordaba, pero su único consejo había sido que aguantara. Ahora que el emperador apenas me había mirado, de repente se había puesto ansiosa. ¿Abandonar el palacio? Mi familia apenas sobrevivía con mi escasa paga. Ahora que por fin tenía una oportunidad, ¿por qué la desperdiciaría? Si rechazaba al emperador ahora, humillándolo ante todos, ¿acaso lograría salir ileso del palacio Ixiang esta noche? ¿Volvería a ver un día mejor? Sin dudarlo, hice una reverencia. Este servidor está dispuesto a servir a su majestad. El rostro de Rui se endureció. 4. Comparado con el difunto emperador, el actual era fácil de complacer. Nunca había sido muy versado en poesía ni literatura, así que pensé que me costaría ganarme el favor de Ongli. Pero resultó que todo lo que necesitaba era un poco de amabilidad, algo de adulación humilde, y me convertí en una de sus consortes. Esa noche, mientras caminaba por el largo pasillo hacia mi primera noche como Wei Yangwan, me encontré inesperadamente con Lin Yunze. Yangwan, apenas han pasado unos días y ya eres una consorte, dijo con expresión dolida. ¿Has cambiado? No. La noble consorte Xian tenía razón. Nunca llegué a conocerte de verdad. Apenas soportaba su expresión tímida y pusilánime. Nunca ambicioso, siempre complaciente, viendo sufrir a la mujer que amaba, sin hacer nada. De verdad que no lograba entender que le veía Yangwan a él. Para evitar dramas innecesarios, me obligué a hablar con suavidad. Sí. Este es el mejor camino que pude encontrar. Pase lo que pase, te debo una disculpa. Los ojos de Lin Yunze se enrojecieron. Pero me prometiste que al salir del palacio, lo dejaría. Y me prometiste sacarme del palacio Ixiang. ¿Qué pasó con eso? Gasté todos mis ahorros para servir al primer príncipe. Me limité a responder al emperador con cortesía, y la consorte Yu me acusó de seducirlo, enviándome al invernadero. Luego, la noble consorte Xian lució la peonía amarilla reservada para la emperatriz, ofendió a la reina y provocó que me castigaran, encerrándome en el palacio Ixiang y humillándome a diario. Mientras yo sufría palizas y hambre, tú bebías con tus queridos hermanos. Desde el invernadero hasta el palacio Ixiang y hasta ahora, han pasado 7 años. ¿Cuántos periodos de 7 años tiene una vida? Vaciló y murmuró débilmente, la noble consorte Xian, simplemente no sabía qué más hacer. No sabía qué más hacer. Me reí. Si el sarcasmo tuviera peso, lo habría aplastado. Eres de los 5 bandos inferiores. Pronunció una sola palabra y te ascendió a guardia imperial, infringiendo incluso la norma para los 3 estandartes superiores. Empiezas a trabajar esta noche. Qué rápido, ¿verdad? Señalé a Chen Chen y Leni, que estaban detrás de mí. Soy solo una humilde sirvienta, y aún así tengo hermanas mayores a mi lado. La noble consorte Xian es mucho más noble. ¿Por qué entonces debo sufrir tormentos en el palacio Ixiang? Todo fueron promesas vacías que a ella nunca le importaron. Mis pensamientos se remontaron a años atrás, cuando Meizhuang y Zenuan gozaban del favor del emperador y mi padre estaba preso por un caso de financiación militar. En su momento odié a Meizhuang por no interceder ante el emperador por mi padre. Pero ahora, al recordarlo, Zenuan se arriesgó a ofender a la consorte Hua para interceder por mí, y Meizhuang escribió a casa pidiéndoles ayuda. Ambos hicieron lo que pudieron. Quizás porque ya morí una vez, o quizás porque ahora tengo otra piel, he aprendido a ver las cosas de otra manera. Antes era demasiado amargada, demasiado sensible. En comparación con ellos, la verdad era evidente.
Ahora veía a Wei Yanwan como la única persona que se encontraba sola. Sin mirar atrás, pasé junto a Lin Yunze. De ahora en adelante nuestros caminos se separan. Te deseo mucho éxito. Guardia Lin. Que su futuro sea brillante. 5. Después de todo, yo también fui una consorte predilecta. Sabía cómo complacer a un emperador. Ongli me apreciaba mucho. En tan solo unos meses, fui ascendiendo una y otra vez. Ahora yo era Wei Giren, la noble dama Wei. En mi vida diaria, me comportaba con gentileza y modestia. Nunca fui una experta en poesía ni en clásicos, pero Ongli, a diferencia de su padre, disfrutaba enseñando a quienes tenían menos conocimientos. Mis respuestas poco elaboradas solo avivaron su afán por guiarme. A menudo me elogiaba, llamándome su dulce flor, su refugio. En privado Jinzón me dijo con una sonrisa, mi señora, usted posee un don. Mientras estés al lado de su majestad, nunca tendrá motivo para estar disgustado. Tenía razón. El clan Ulunara era una antigua familia noble. Alguien como Rui naturalmente despreciaba las humildes artimañas que usaba para sobrevivir. Anhelaba estar a la altura del emperador, vivir ese amor verdadero, único e irrepetible. Pero aquello era la ciudad prohibida, no un hogar tranquilo. Y su esposo no era un simple hombre. Era el gobernante de todo bajo el cielo. Majestad, acabo de terminar de bordar una nueva bolsita. ¿Te gustaría verlo? Los ojos de Ongli se iluminaron. Tu bordado es exquisito. Cuando Rui estuvo confinada en el Palacio Frío, solía tejer pequeños cordones. La consorte Yu nació costurera, pero ni siquiera su trabajo se compara con el tuyo. Incliné la cabeza con humildad. Majestad me elogia en exceso. Un toque de dulzura, un poco de encanto oportuno, solía ser más poderoso que cualquier gran gesto. En efecto, Ongli, complacido por mi afecto, se ató la bolsita al cinturón en ese mismo instante. Tu diseño es inusual, comentó. El pañuelo de Rui tiene lichis y cerezas. Otros suelen bordar patos mandarines. Pero tú, ¿por qué un dragón? Sonreí levemente con un dejo de voz distante y penetrante. Los patos mandarines son preciosos, por supuesto, pero su majestad se desplaza diariamente entre la corte y el palacio. Tales símbolos románticos podrían parecer un tanto sentimentales. Un dragón, en cambio, se ajusta mejor a la majestad imperial. Aun así, si a su majestad le gustan los patos, bordaré otro y lo colocaré bajo su almohada. ¿Qué le parece? La mirada de Ongli se intensificó. Me atrajo hacia sí, hacia sus brazos. Habrá tiempo de sobra para bordar después. Ahora mismo, tengo algo mucho más importante que hacer contigo. Bajé la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Una belleza serena como una flor a punto de florecer, la viva imagen del encantó. Habiendo vivido una vida entera, ya no temía la alcoba. Era audaz, desinhibida. Las cortinas se mecieron, y Ongli jadeaba entre halagos, llamándome encantadora, irresistible. Un simple movimiento de caderas bajo las sábanas de seda, un suave murmullo en la oscuridad, y el joven emperador quedó completamente cautivado. Parecía que por el momento, no necesitaba ninguna poción de amor. Mi repentino favor atrajo rápidamente las miradas de todo el harén. Mujeres como Jin Yuyan y Bai Ruiji me fulminaron con la mirada, con abierta envidia. Lang Hua, Ailan y Sobhun me observaban en silencio con cautela. Incluso Ruyi y Yiwan me trataron con una fría y arrogante indiferencia. Descubrí todas sus mezquinas intrigas y me parecieron de lo más aburridas. ¿Eso es todo lo que tienen? No pude evitar envidiar a Zenuan una vez más. Con nueras como esas, jamás tendría que preocuparse por las intrigas palaciegas. Pero Chen Chan y Lan Kui, mis dos damas de compañía, no compartían mi tranquilidad. Desde que me gané su favor, actuaban como si se avecinara una catástrofe, recordándome a diario que tuviera cuidado. Sabía que tenían buenas intenciones, pero sus quejas empezaban a cansarme. Una tarde tranquila, las llamé para hablar junto al brasero. Mi señora, comenzó Lan Kui con nerviosismo, la consorte Jia ha estado difundiendo rumores infames, diciendo que usted era su doncella lavapiés y que, aunque ahora sea una de sus favoritas, siempre será de baja cuna. Los demás no son mucho más amables. ¿Por qué no estás enfadada?
Dejé mi bastidor de bordar. Esas pequeñas bromas no merecen tanta preocupación. Si corro a quejarme a su majestad por cada insulto, pronto se cansará de mí. ¿Entonces qué haremos? ¿Quedarnos aquí y aguantar? ¿Quién dijo eso? Yo avivé el fuego saltando chispas. Todos tenemos una debilidad. Jin Yuyan suspira por su preciado príncipe Yu, soñando aún con alcanzar un lugar más alto. Pero olvida que es extranjera. Por muchos hijos que tenga, su hijo jamás podrá heredar el trono. El doctor Zhao ya me atiende. Según las recetas de Ruiji, tras su aborto espontáneo, ella sufre hemorragias y depresión. Por mucho que la cuiden, no durará más de 2 años. En cuanto a la emperatriz, su mayor resentimiento es contra la consorte Xian, quien casi le arrebató su puesto cuando aún era una simple esposa. Mientras el clan Ulunara siga en pie, la consorte Xian siempre será una espina clavada en su ojo. Pobre consorte. Una tonta. La consorte Xian y la concubina Su. Solté una risita. Ambos están absortos en sus propias fantasías amorosas. La consorte Xian pasó 3 años en el Palacio Frío, y después de todo eso, solo castigó a una sirvienta. No hubo avances reales. La concubina Su fue recomendada por la emperatriz viuda. Su Majestad nunca confió plenamente en ella. Ella nunca llegará lejos. Hablé distraídamente abrazando mi calentador de manos, murmurando en voz alta. Cuando volví a levantar la vista, Chunchan y Lan Chui me miraban con los ojos muy abiertos. ¿Qué ocurre?, pregunté. Lan Chui negó con la cabeza, con la voz temblorosa de emoción. Mi señora, no nos habíamos dado cuenta. Puede que parezcas callado y retraído, pero ya has planeado cada movimiento en este palacio. No es de extrañar que su majestad diga que eres astuto como un hilo de seda. Chunchan estaba más tranquilo, frunciendo ligeramente el ceño. Mi señora, ¿y qué hay de su consorte? Su consorte es hábil y despiadada, dije pensativa. Si alguien en este palacio merece atención, es ella. Justo cuando terminé, un sirviente irrumpió, tartamudeando. Mi señora, terribles noticias. El séptimo príncipe ha fallecido. 7. La muerte del séptimo príncipe fue repentina. Durante los ritos funerarios, la emperatriz se desmayó varias veces de pena. Ongli, al perder a su único hijo legítimo, quedó devastado. Al mismo tiempo, la petición de la tribu Korchun de casar a la princesa echó más leña al fuego. La emperatriz y Zanwan se habían distanciado por completo, y el harén era un caos total. Ginseng me recordó que había algo sospechoso en la muerte del séptimo príncipe. Quizá valga la pena investigarlo y usarlo como ventaja. Dije con calma, solo vigílalo. No malgastes demasiada energía. Quienquiera que se atreviera a hacer esto se habría asegurado de no dejar rastro. Es mejor centrarse en los vivos. El emperador ha decretado un matrimonio concertado para la princesa Ejin. Ahora mismo se siente profundamente culpable hacia ella. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para acercar a la emperatriz y a Ejin a nosotros. Ginseng me miró con un brillo peligroso en los ojos. Su mano fría, como la de una serpiente, me agarró la muñeca y se deslizó lentamente hacia arriba por mi brazo. Mi señora es mucho más sabia de lo que imaginaba. Con una mente tan aguda, ¿cómo es que acabó atrapada en el palacio Ixian? Se inclinó hacia mí, con voz baja y burlona. La mujer que ahora tengo delante me parece una extraña comparada con la que aquella noche accedió a colaborar conmigo. Me quedé paralizada, sobresaltada, desprevenida. Antes de que pudiera apartarme, enganchó sus largos dedos en los botones de mi bata, abriéndolos uno a uno. De repente me vi inmovilizado en el diván de la concubina, sin poder moverme. Ginseng, dije con voz temblorosa. Tenía pánico de que alguien nos oyera. ¿Qué había que temer? Su respiración era entrecortada, su rostro enrojecido, pero sus manos firmes mientras me despojaba de la ropa capa por capa, deteniéndose deliberadamente donde era más sensible. Me mordí el labio, pero no pude reprimir el suave gemido ahogado que se me escapó. Envalentonado por mi reacción, hundió su rostro en mi cuello, mordiéndolo, y luego se detuvo de repente. Parpadeé aturdida, confundida. Él soltó una risita siniestra. ¿De verdad que estás siendo tonta?
Si dejo a Mark si alguien se entera, me matarán por ello, ¿y cuántas cabezas tienes de sobra? Su tono cambió de nuevo, voz baja y burlona, pero hay lugares donde nadie verá. Ahí puedo permitirme ser audaz. Bajo su tacto me quebré una y otra vez, sin aliento y temblando. Después me quedé tumbada en el sofá, dejándome limpiar. Mi señora es realmente diferente, murmuró. ¿De verdad no te importa estar con un eunuco como yo? No era la primera vez que me ponía a prueba. Sospechaba que solo le complacía para mantenerlo fiel, pero el placer que se reflejaba en mi rostro era innegable. ¿Qué? ¿Ya te cansaste de mí? Pregunté con suavidad. Tienes razón. No tengo familia, ni hijos. Intentar ascender a través de mí debe parecerles un mal negocio. Los ojos de Jinjón se oscurecieron. Me miró fijamente durante un largo rato antes de sonreír, arrodillarse para alisar mis faldas y darme un beso en el dorso de la mano. Para ti, mi señora, hasta la amargura es dulce. Cuando se marchó me quedé junto a la ventana, absorta en mis pensamientos. Sabía perfectamente lo que hacía. Ser una concubina con un eunuco era el pecado más vil en la ciudad prohibida. Si me descubrían, la decapitación sería una misericordia. Pero no sentía arrepentimiento, solo una embriagadora sensación de libertad. Como si por fin, hubiera respirado por primera vez en 2 vidas. Odiaba al difunto emperador, odiaba a Jixiu, odiaba a Gargia Benyuan, odiaba a Zenuan y Meizuan, odiaba a mi inútil padre. Pero sobre todo odiaba esta jaula dorada que era mi palacio. Sin escapatoria. Sin libertad. Aún renacida, seguía atrapada aquí, atormentada por 2 vidas de dolor, sin dormir en interminables noches frías, con miedo de mirar atrás. Al final, todo se redujo a una sola cosa: me negué a aceptar mi destino. Lo que hice con Jinjón no fue diferente de lo que Zenuan hizo con Prinswa. Ella se convirtió en la mujer más venerada del mundo, rodeada de hijos y nietos, viviendo sus últimos años en paz y esplendor. ¿Por qué entonces debería yo encadenarme con reglas y vergüenza? Sí. Al segundo día de mi renacimiento comprendí la verdad. Los rumores eran ciertos. El 6º príncipe Hongyan no era hijo del difunto emperador. De lo contrario, sabiendo perfectamente que Ongli desconfiaría tanto de su madre adoptiva como de Hongyan al ascender al trono, ¿por qué Zenuan no habría nombrado emperador a su propio hijo? La difunta Prinswa tuvo un hijo, pero lo envió lejos y adoptó a Hongyan con su nombre. Recordaba perfectamente lo nerviosa que estaba durante el análisis de sangre, cómo se le pasó el pánico en cuanto supo que el supuesto padre era Wen Suechu. La verdad era evidente. Justo entonces entraron Chunchan y Lengui. Mi señora, su majestad le ha enviado más tesoros. El eunuco Jinjón le entregó personalmente esta caja y le dijo que debía abrirla usted misma. Dentro había un brazalete de jade, de un verde esmeralda puro, que brillaba suavemente. Comparado con los regalos del emperador, era igual de exquisito. Lengui exclamó con asombro: «¿Qué jade tan fino?». El eunuco Jinjón debió de esforzarse mucho para encontrar algo que te gustara tanto. Me puse el brazalete en la muñeca, luego elegí una horquilla de piedra preciosa de entre las recompensas del emperador y me la coloqué en el cabello. ¿Cómo me veo? Chunchan sonrió. Mi señora está hermosa, todo le sienta bien. Sonreí con satisfacción. Sí, complacer al emperador me otorgó estatus y lujos. Ganarme la lealtad de Jinjón me dio un poderoso aliado. ¿Por qué no disfrutar de ambos? Además, Jinjón era quien hacía todo el trabajo. Fue mucho más agradable y fácil que estar con el emperador. El recuerdo de lo que acababa de suceder me hizo sonrojar. No pude evitar preguntarme. Es un eunuco de verdad, completamente mutilado, y sin embargo parece disfrutarlo incluso más que yo. 8. Cuando el emperador emprendió su gira por Oriente, Fuchalengua insistió en acompañarlo. Su salud, ya de por sí delicada, empeoró, y la emperatriz ordenó su pronto regreso a la capital. Exteriormente el harén parecía tranquilo, pero bajo la superficie, las corrientes eran profundas y peligrosas. En cuanto a mí, salvo convocatorias imperiales o visitas a la emperatriz, rara vez salía de mis aposentos. Ese día, me preparé una vez más para visitar a Fuchalengua. Lengui se inquietaba mientras me ayudaba a vestirme. Mi señora, goza usted de tanto favor ahora mismo,
y sin embargo sigue yendo al palacio de la emperatriz. Siempre es fría contigo y la princesa Eginglair te mira con desprecio cada vez que apareces. ¿Por qué te sometes a eso? No dije nada. Una mirada a Chen Chen, y ella reprendió a Lengui con suavidad. Cuidado con lo que dices. Nuestra Señora muestra respeto a la emperatriz. ¿Acaso no oíste lo que dijo el eunuco Jinzón? Su Majestad incluso la elogió delante de la emperatriz viuda por su devoción. La concubina Jia y la consorte Yu intentaron difamarla por congraciarse con ella, pero ahora no se atreven a decir ni una palabra. Lengui seguía frunciendo el ceño. Pero la emperatriz viuda estaba furiosa con la emperatriz por la alianza matrimonial. ¿Acaso las visitas de Nuestra Señora no la ofenderán también? Incluso Chen Chen parecía dudar, mirándome de reojo. La ira de la emperatriz viuda se disipará una vez que se concrete el matrimonio de la princesa Indi, respondí en voz baja. Ahora mismo, deberíamos aprovechar la culpa del emperador hacia la princesa Egin. En mi vida pasada, tales riesgos me habrían aterrorizado, habría sido cautelosa, tímida, siempre evitando llamar la atención. Pero recordé cómo Zanwan se enfrentó una vez a la mismísima emperatriz viuda por Yilongji, el entrenador de caballos al que el emperador tanto quería. Si se trata de alguien a quien el emperador favorece, había dicho, es necesario hacer ciertos gestos. Si Zanwan pudo proteger a una moza de cuadra, yo sin duda podía hacer lo mismo por la emperatriz y la princesa Egin, aunque eso significara ganarme su disgusto. Junto al lecho de la emperatriz, despedí a sus doncellas y la ayudé personalmente a tomar su medicina. Tosió violentamente y derramó la poción. Lo atrapé con las manos desnudas, las palmas empapadas en aquella masa amarga. Señora Wei, por favor, lávese las manos. Es culpa nuestra por permitirle servir en persona. Quien me ofreció la toalla fue Sulian, la doncella principal de la emperatriz, cuya arrogancia de antaño había desaparecido hacía tiempo. Sonreí levemente. No es culpa tuya. Simplemente no estuve a la altura de las circunstancias. No me lavé las manos de inmediato, sino que usé la toalla para limpiar suavemente los labios de la emperatriz. Incluso la princesa Egin, que siempre me miraba con abierta hostilidad, me observó de forma distinta ahora, con la voz temblorosa de culpa. Mi hermano Yonkon murió joven. La emperatriz viuda culpa a mi madre. Ella está enferma y yo debo casarme lejos. Todos los que antes la halagaban ahora la evitan. Nunca pensé que serías tú quien vendría a cuidarla cada día. En verdad, es difícil comprender los sentimientos que se tienen en este palacio. Los ojos de Longua estaban vidriosos. Me miró fijamente durante un largo rato. Recuerdo que una vez descargué mi ira contra ti por los excesos de la consorte Xian. La concubina Jia te trajo al palacio Ixiang y te causó muchas penas. ¿Por qué vienes a verme ahora? ¿Cómo se atreve Yangwan a guardar rencor a la emperatriz por una nimiedad? Me arrodillé profundamente con expresión reverente, pero mi mirada reflejaba algo más oscuro. Majestad, eres la madre del reino. Todo aquello a quien te desagrade no debería existir. Si te desagrada, debe desaparecer. Langua se estremeció con la mirada nublada por la confusión. Mujer inútil. Bajé la mirada ocultando el brillo frío bajo mis pestañas. Cuando le dije esas mismas palabras a la emperatriz Jixiu años atrás, su expresión, esa mezcla de locura y crueldad, me heló la sangre. Ser emperatriz y sin embargo tan indefensa, tan temerosa de defenderse. Fuka Langua, tus días están contados. 9. Mis sospechas pronto se confirmaron. Dentro de la cabina, las palabras burlonas de Ruiji, ojo por ojo, hicieron añicos la compostura de Longua. La fina capa de aceite bajo sus pies la hizo hundirse en las profundidades. Dígale a su majestad, dije con calma, que no sé nadar, pero intenté salvarla. Jinzón frunció el ceño profundamente, reacio a marcharse. Lo aparté de un empujón. Vete. No voy a morir. Los gritos de auxilio de Longua fueron ahogados por el sonido del agua que corría. Me oculté entre las sombras, esperando a ver al Enyunse correr hacia nosotros antes de finalmente deslizarme al agua. Majestad, he venido a salvarla, gritó. Langua, medio delirante, se aferró a mí por instinto. Le susurré al oído, Majestad, no puede morir así.
El segundo príncipe y el séptimo príncipe murieron injustamente. Debe vivir para vengar su muerte. Un tenue brillo parpadeó en sus ojos. Intentó hablar, pero solo logró ahogarse con el agua. Bajo la superficie mi mano oculta la hundió con más fuerza. Su rostro palideció, luego se puso azul, hasta que quedó completamente inerte. Solo entonces, jadeando, extendí la mano hacia Len Yunse. «Ayúdame, hermano Yunse, ayúdame». Cuando volví a abrir los ojos, Lenki y Chuenchan estaban junto a mi cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Lenki, pálido y con los ojos surcados de lágrimas, dijo: «Señora, gracias a Dios que está despierta. Casi nos da un susto de muerte». Chuenchan, tras asegurarse de que estaba a salvo, se arrodilló. «Enhorabuena, mi señora, ha sido ascendida a consorte». Me quedé allí tumbada, tranquila, sin sorprenderme. ¿Y la emperatriz? Chuenchan vaciló. La emperatriz ha fallecido. ¿De verdad ha muerto? Murmuré sintiendo ese escalofrío familiar recorrer mi corazón. Esta era la primera vida que había arrebatado desde que me convertí en Wei Yangwan. En el silencio me pareció oír de nuevo la voz de Zanwan resonando en mis oídos. Por muy frío que se ponga el mundo, jamás debes usar la sangre de otro para calentarte. Pero para mí ya era demasiado tarde, tanto como Lingron como Wei Yangwan. La princesa Ejing solicitó personalmente tu título ante el emperador, continuó Chuenchan, arropándome con la manta. El eunuco Jinzón le dijo a su majestad que usted no sabía nadar. El guardia Len Yunse estaba presente, pero no dijo nada. Sonreí levemente, la curva de mis labios oculta en la oscuridad de la noche. 10. El funeral de la emperatriz fue grandioso más allá de toda imaginación, dejando a la corte sin palabras. Por la mañana, Ongli reprendió severamente al primer y tercer príncipe por faltarle el respeto a su madrastra, perdiendo así para siempre su derecho al trono. La consorte pura se desmayó del susto y cayó gravemente enferma. Nadie sabía que le había dicho Fucha o Lingua al emperador antes de morir, pero desde nuestro regreso al palacio, todas las consortes, excepto yo, habían sido ignoradas. Bairuiji fue encarcelada en su palacio de Yonge, condenada por haber proferido palabras perversas que aterrorizaron a la emperatriz, y abandonada a su suerte en silencio. Tal vez por lo que le susurré a lengua, finalmente comprendió la verdad tras las muertes del segundo y séptimo príncipe. Aun sin pruebas, luchó hasta su último aliento por acusar al emperador, sembrando la duda en su corazón. En cuanto a si los verdaderos culpables eran Jin Yuyan, Bairuiji o Ailan, daba igual. Lo único que importaba era que la duda ahora habitaba en la mente del emperador. Eso por sí solo me sería de gran utilidad en los días venideros. Frotándome las rodillas doloridas, me dirigí hacia el palacio de Yongxiu. Cuando levanté la vista, Rui estaba frente a mí. Lady Wei, o mejor dicho, ahora consorte Len. Su voz era fría, su mirada llena de desdén. Debes estar muy satisfecho contigo mismo. Len Yunce siempre habla bien de ti, diciendo que tienes tus razones. He visto cada paso que has dado para llegar hasta aquí. Dime, ¿qué razón podría justificarlo todo? La consorte pura había perdido el favor del emperador, y Rui había sido ascendida a consorte noble imperial, la candidata más probable a emperatriz. Pero no sentí miedo, solo calma. Su hostilidad hacia mí siempre había sido evidente. Antes no sabía por qué. Ahora sí. No se trataba solo del afecto del emperador. Alteza parece bastante preocupada por el guardia Len Yunce, dije en voz baja. Cuidado con lo que dices. El rostro de Rui cambió al instante, se sobresaltó, casi entró en pánico, como si hubiera desenterrado un secreto que había intentado ocultar. Cuando estuve confinada en el frío palacio, solo me mostró bondad por lástima. No hubo nada impropio. El cielo y la tierra pueden atestiguar que he permanecido a su majestad durante años. ¿Cómo te atreves a calumniarme? Observé sus nerviosas negaciones con una sonrisa discreta. Solo quería elogiar el profundo vínculo entre su Alteza y el guardia. ¿Por qué ofenderse? Todos saben que su majestad la aprecia profundamente. ¿Cómo iba a pensar lo contrario? Tú. Espetó, temblando de ira. Ignoraba que con una fugaz mirada entre Shenmeizuang y Wen Xiuku, yo había vislumbrado un afecto prohibido. Los gestos de Rui eran mucho más reveladores.
Cada una de sus palabras delataba sus pensamientos, como si me los leyera en voz alta. Ulunara Rui, tu supuesto amor puro con tu amor de la infancia no es tan perfecto como crees. Bastó un hombre como Len Yunce para que me guardaras rencor. Tomé su mano con delicadeza. Las uñas de su Alteza son exquisitas. Ni siquiera en el frío palacio se las quitó. Imagino que tus dedos deben ser tan suaves y tersos como el jade. Intentó apartarse, pero no pudo. ¿Qué quieres decir? Sonreí levemente. ¿Recuerdas cuando el difunto emperador falleció y le ofreciste sopa de pollo a la emperatriz viuda, pero ella la rechazó? Sostuviste ese tazón hirviendo durante largo rato, ¿verdad? Ella no dijo nada. Levanté la mano ante sus ojos. Mis dedos tenían cicatrices irregulares y feas. Solo la sostuviste una vez y el emperador te vengó. Aún así, recuerdas el dolor hasta el día de hoy. Cuando estuve en el Palacio Isan, permanecía arrodillado cada noche hasta el amanecer, sosteniendo una vela encendida. Me preguntaste cuál era mi dificultad. La miré fijamente. Esta es mi dificultad. Alteza, hoy hablo fuera de lugar solo para limpiar mi nombre. Ahora sirvo a su majestad con tranquilidad. El guardia Len Yunce cuenta con su favor y le espera un futuro brillante. ¿Por qué insistes? Su expresión permaneció fría, pero no dijo nada más. Al darme la vuelta para marcharme, añadí en voz baja, Alteza nació bajo la estrella más brillante de la fortuna. En tu camino habrá gloria sin fin. No te corresponde presenciar los sufrimientos del mundo. Pero perdona mi osadía. Quien bebe caldo dulce no debería burlarse del hambriento. Rui, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si te niegas a bajar de tu pedestal, te espera un dolor que te calará hasta los huesos. 11. Zenuan empezó a sospechar que tu consorte había conspirado para dañar al primer y al tercer príncipe y Rui, el segundo, fue citado a declarar. Mi señora, susurró Chunchan mientras me peinaba. La emperatriz viuda ya lo sabe. ¿Por qué no se lo comunicamos también a su majestad? Le servirá de lección a tu consorte. Siempre ha sido la más lista de los dos, Lenki, dije en voz baja. ¿Cómo pudiste decir semejante tontería? Chunchan parpadeó. Este sirviente no lo entiende. Si la emperatriz viuda ya lo sabe y aún así decide guardar silencio, ¿de qué serviría que lo volviéramos a revelar? El afecto del emperador por la noble consorte imperial ha sido profundo durante años. Incluso la emperatriz viuda sabe que ya no puede impedir que el clan Ulunara produzca a la próxima emperatriz. Además, independientemente de si usted, consorte, los instigó o no, su falta de respeto y piedad filial hacia sus mayores es evidente. El trono ya no les pertenece. ¿Por qué arriesgar a otro príncipe prometedor, el quinto, por dos condenados a muerte? Chunchan frunció el ceño. ¿Así que simplemente dejamos impune a la consorte? Se muestra tan gentil y amable, pero quién sabe cuántas maldades ha cometido. Mi señora, usted sufrió tanto a manos de ella. Y el segundo príncipe que murió de ese ataque de asma, ¿no fue por su culpa y el incidente del polen de caña? ¿No la sospechas desde hace tiempo? Cuidado con lo que dices, le advertí. Chunchan guardó silencio bajo mi mirada. ¿Qué prisa hay? Es la perra de la mujer Ulunara, la que empuña el cuchillo. Mientras ella esté cerca, nos ahorraremos mucho esfuerzo. Usar el cuchillo de otro para matar no es inteligente. Usar el cuchillo del enemigo, eso sí es estrategia. Ahora que Jin Yuyan se había convertido en una noble consorte con un príncipe a su lado y la protección del clan Yu, derrotarla requeriría un gran esfuerzo. Pero Ailan, tan ansiosa por allanar el camino a Rui, era mi arma perfecta. Y en efecto Jin Yuyan no pudo contenerse. Pronto se extendieron rumores por el palacio de que la consorte imperial tenía un romance con el maestro Anji, un monje invitado al palacio para rezar. El asunto no tenía nada que ver conmigo, hasta que Jin Yuyan decidió enturbiar las aguas. Mientras difamaba a Rui, me involucró también difundiendo chismes sobre que Lin Yunche y yo habíamos sido novios desde la infancia. Dos concubinas favoritas fueron acusadas de infidelidad. El escándalo fue mayúsculo. Ongli montó en cólera y destrozó una colección de antiguos jarrones de porcelana blanca. Sabía que cuanto antes demostrara mi inocencia, mejor.
Inmediatamente mandé llamar a Jinzón para que me ayudara a concertar una audiencia con el emperador. Pero, en cambio, ¿cómo piensa explicarse la consorte Lin? Se burló Jinzón. ¿Acaso no son ciertos los rumores? ¿No fuisteis novios de la infancia con el guardia Lin? Las palabras novios de la infancia fueron pronunciadas con sarcasmo como veneno. ¿Qué ocurre, mi señora? ¿Pretendes presentarte ante su majestad con esa cara de inocente? Mejor no. No quisiera verte sufrir. Su majestad podría no ser tan misericordioso. Bien podría arrojarte a las mazmorras por adulterio. Enarqué una ceja y me incliné hacia él, rozando su oreja con mi aliento. Dime, eunuco Jinzón, ¿de verdad no sabes si te he sido fiel? Su mano se extendió de repente agarrándome la muñeca con fuerza. Wei Yangwan siseó. Aún me debes una explicación. Parpadeé confundida. ¿Qué explicación? Soltó una risa sin humor. La noche que murió la emperatriz, ¿por qué me rechazaste y dejaste que Lin Yunche te salvara? No me digas que aún te importa. ¿Esa era tu excusa para acercarte a él de nuevo? Sus acusaciones me dejaron atónita. No había puesto un pie en el palacio Yongxiu en los últimos días, ni había enviado un solo mensaje. ¿Era esto lo que le preocupaba todo este tiempo? Mi silencio solo confirmó sus temores. Me atrajo hacia él con fuerza, con los ojos llameantes. ¿Qué tiene de especial Lin Yunche? Dejarlo vivir tanto tiempo ya ha puesto a prueba mi paciencia. Te lo advierto, cava con él de una vez por todas, o me aseguraré de que no quede ni un cadáver que enterrar. Cuando me quedé mirándolo, demasiado impactada para reaccionar, lo interpretó como miedo. Sus finos labios se apretaron, luego se relajaron mientras su tono se suavizaba con torpeza. No te estoy amenazando, murmuró. Ese hombre no vale nada. ¿Cómo podría alguien como él ser digno de ti? Ya encontré al eunuco que difundió el chisme. Confesó haberle robado plata a alguien. 2 doncellas del Palacio Invernadero y del Palacio Ixiang testificarán que tú y Lin Yunche apenas se han visto en los últimos años. Las llevaré personalmente ante el emperador para demostrar tu inocencia. Al ver cómo su ira se transformaba en determinación, algo desconocido se agitó en mi interior, una calidez que jamás había sentido. 2 vidas como Lingrón, y jamás nadie me había protegido sin dudarlo. Y ahora era un eunuco quien me brindaba esa rara y preciosa sensación de estar verdaderamente defendido. Un sirviente chismoso que prefería morir antes que admitir la verdad. Las doncellas del palacio, bajo el control de Jin Yan, jamás hablarían por mí, pero él lo ignoró como si nada, sin siquiera pedirme las gracias. Solo se preguntaba dónde estaban mis sentimientos. Creía que simplemente estaba celoso de mi pasado con Lin Yunche. No me había dado cuenta de que sus sentimientos eran tan profundos. Si Lin Yunche no es digno, pregunté en voz baja, sonriendo a pesar del calor en las comisuras de los ojos, ¿entonces quién lo es? La expresión de Jinzón recuperó la fría compostura que mostraba ante el emperador. Me atrajo hacia sí con firmeza, sus ojos oscuros y venenosos, letales y hermosos, como una amapola en plena floración. Claro que sí. Me reí y le di un golpecito en el pecho. Qué descarado eres, asumiendo la culpa de un crimen como este. ¿No tienes miedo a morir? Me tomó la mano, la llevó a sus labios y besó las yemas de mis dedos. La febril posesividad en su mirada fue respuesta suficiente. Me aceleró el corazón y me ardió la cara. Y entonces absurdamente pensé en Wen Xiuku, el hombre al que arruiné, el hombre que se convirtió en eunuco por mi culpa. No pude evitar exclamar, ¡qué ridículo! Eres un eunuco. ¿Quién iba a sospechar de nosotros? Se quedó helado. El calor se le escapó del cuerpo al instante. Me di cuenta de que había dicho algo inapropiado. Antes de que pudiera explicarme, me empujó y salió furioso de la habitación. Lenki entró y me encontró allí de pie, pálida y aturdida. Señora, preguntó, ¿no encontraron usted y el eunuco Jinzón una solución para esto? Forcé una débil sonrisa. Sí. Preparen el carruaje. Iré a presentar mis respetos a su majestad. Lenki parecía perplejo. Si tu nombre está a punto de ser limpiado, ¿por qué pareces aún más preocupado? Dejé escapar un largo y cansado suspiro.
Es fácil complacer al emperador, murmuré. Pero ese impredecible Jinzón es un asunto completamente distinto. 12. Salón del cultivo mental. Tras escuchar los testimonios de varios sirvientes del palacio y mi defensa sincera y emotiva, la ira en la mirada de Ongli se desvaneció. Sentí un gran alivio. Mi vida y mi favor estaban a salvo de nuevo. No pude evitar mirar a Jinzón. Pero él simplemente miraba al suelo con el rostro impasible e inexpresivo, sin siquiera dedicarme una mirada. El salón quedó en silencio. Entonces entró Rui. Ya había oído hablar de su situación. Una pulsera de cuentas y una carta de amor escrita con una caligrafía similar. Cualquiera podría falsificar esas cosas. No hay pruebas sólidas. Donde hay evidencia material, hay un rastro que seguir. No sería difícil investigarlo. Además, ella y ese monje ni siquiera se conocían. En el fondo, Ongli seguía creyendo en su inocencia. Pensé que ella, como yo, vendría con pruebas y pronto demostraría su inocencia. Ya estaba pensando en cómo lidiar con Jin Yuyan a continuación. Pero lo que sucedió después me tomó completamente por sorpresa. Rui apretó los labios, sus ojos llenos de orgullo obstinado, y dijo con firmeza: Majestad, los inocentes no tienen nada que temer. Si no puedes confiar en mí, ninguna palabra podrá defenderme. Te juro que incluso cuando descubrí que Hongyan no era hijo del difunto emperador, no me sorprendió tanto como el comportamiento de la mujer Ulunara. ¿Así pensaba demostrar su inocencia? Incluso Ongli se quedó momentáneamente sin palabras. Finalmente suspiró con impotencia. Rui, no es que dude de ti, pero mi intención es elevarte a emperatriz. Tu reputación será la mía, y la madre del Granin no puede permitirse ser mancillada por rumores. Debo dar una explicación al mundo. Tú también debes demostrar tu pureza. Comprendí el dilema de Ongli. Para un emperador al que Zanwan había enseñado desde niño a ocultar toda emoción y a no dejar que nadie vislumbrara sus sentimientos, esta muestra de franqueza era inusual. Pero debo admitir que para que Rui confiara plenamente en que Ongli la apoyaría incondicionalmente, él mismo le había dado motivos para creerlo. Desde mi perspectiva como su concubina, Ongli había sido demasiado indulgente con ella. Pero Rui claramente no lo creía así. Dijo con vehemencia: esa noche solo Ruoxin estaba conmigo. Si ella habla por mí, dirán que es parcial. En cuanto a las pruebas, esos objetos plantados para incriminarme son mentiras. ¿Cómo voy a probar que una mentira es una mentira? Se mordió el labio con la voz temblorosa de dolor. Además, si su majestad confía en mí, ¿para qué necesito pruebas? Desde Eru entonces hasta Censu ahora, desde el Palacio Frío entonces, hasta el Salón Anua ahora, ¿cuántas veces debo defender mi inocencia? Estoy harta de la palabra inocente. El rostro de Ongli se ensombreció. ¿Me cuestionas, consorte imperial? Has sido acusada de mala conducta, que he dado la oportunidad de demostrar tu inocencia, y aún así me desafías. La tensión era palpable, casi cortante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De verdad Ulunara pretendía convertir al emperador en un tonto enamorado que perdiera la razón por ella? Increíble. Solo una pregunta rondaba mi cabeza: Jixiu, ¿de verdad es tu sobrina? El asunto terminó con Ruoxin siendo enviada a la oficina de castigos para ser interrogada. Al salir del salón de cultivo mental, el sol del mediodía me cayó encima, pero aún así me sentía como si estuviera soñando. Me quedé allí aturdida un instante y de repente me eché a reír. Chunchan estaba aterrorizada. Señora, ¿qué ocurre? Me reí hasta que las lágrimas me corrieron por las mejillas. Chunchan, antes no estaba segura, pero ahora sí. Y puedo estar tranquila. Parpadeó confundida. Señora, ¿segura de qué? ¿Tranquila de qué? No entiendo. Enderezando la postura, caminé con orgullo por la larga avenida del palacio, con el gran sedán siguiéndome de cerca. Ahora estaba segura, Rui debía convertirse en la emperatriz. Tan ingenua y a la vez tan obstinada, tan orgullosa y a la vez tan enamorada. ¿Quién podría ser más adecuada que ella? Con semejante dragona ingenua y obstinada al mando del harén, nadie volvería a interponerse en mi camino. ¿Cómo no iba a sentir paz? Alcé la vista al cielo. ¡Qué hermosa luz del sol!
A partir de ahora, la vería cada día. 13. Envié un mensaje secreto a la consorte Yu, recordándole algunos detalles, y le pedí a uno de los eunucos cercanos al emperador que fuera indulgente, para que Rui pudiera presentar con éxito los pasteles que contenían el brazalete de jade rojo a Ongli. Si quería que la mujer de Ulanara se convirtiera en emperatriz, alguien tenía que arriesgarlo todo para salvarla. La consorte Yu no defraudó. En la celebración del cumpleaños de Ongli, Liu y los demás intercambiaron las bandejas, demostrando así la inocencia de Rui. Solo la doncella, Ruoxin, no tuvo tanta suerte. Tenía las piernas rotas. Los vi llorar y mimarla, consolándola con lástima y lágrimas, y todo me pareció ridículo. Años atrás, Zenuan también había sido víctima de rumores. Embarazada de gemelos, aún así acudió personalmente a la oficina de castigos, suplicando por la vida de su Peisengi Kuijingxi, implorando desde el salón de la cultivación mental hasta el salón Yanqin. Jamás había poseído tal lealtad, pero la envidiaba. Aquella sí era verdadera devoción entre ama y sirviente. ¿Y qué decir de ofrecer unas palabras de consuelo vacías después de que alguien ha quedado lisiado? Mejor no. Solo provoca risa. Una vez que la verdad salió a la luz, Jinjuyan y Zensu no pudieron escapar al castigo. Jinjuyan, embarazada del hijo imperial, no podía ser castigada severamente por el momento. Fue confinada y degradada de rango. Zensu, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Dentro del salón del cultivo mental. ¿Qué ocurre, Yangwan?, preguntó el emperador, desconcertado. Estaba sonriendo mientras preparaba su tinta, pero en cuanto vi que escoltaban a Zensu, todo mi cuerpo tembló y el miedo se apoderó de mi rostro. Majestad, nada. Si tiene asuntos de estado que atender, ¿me permite retirarme? Las lágrimas me nublaron la vista al intentar marcharme, pero Ongli me detuvo. Su autoridad imperial llenaba la sala. ¿Qué te da miedo estando yo aquí? Habla. Miré a Zensu, me arrodillé con gracia y coloqué mis dedos temblorosos sobre la rodilla de Ongli, con una expresión lastimera y delicada. Cuando servía como doncella de palacio, no era muy lista. Zensu me enseñó muchas veces. No es una actuación, Majestad. En aquel entonces me lastimé los dedos y me quedaron cicatrices. Cada vez que bordo tus bolsitas durante demasiado tiempo, el dolor me quema como fuego. El rostro de Ongli se ensombreció de furia. Zensu, malicioso de corazón, calumniando a la noble consorte imperial, abusando de la concubina Ling, rompiéndole las manos. Que regrese con el clan Yu, intervine rápidamente. Majestad, que Zensu calumniara a la noble consorte imperial fue, sin duda, un grave delito. Pero en cuanto a mí, fui imprudente y merecí mi castigo. No le guardo rencor. Y el príncipe Yu siempre ha sido leal a su majestad. Por sus méritos, le ruego que le perdone la vida. Si tan solo no hubiera mencionado al clan Yu. Al oír mis palabras, los labios de Ongli se curvaron en una mueca de desprecio. El clan Yu. El príncipe Yu acaba de heredar su título y ya obligó a su esposa a morir. ¿Cómo podría un hombre así serme leal? Si no los castigo, ¿cómo podré gobernar el reino? Cambió el decreto de inmediato. Zensu del clan Yu, con ambas manos rotas, recibió la sentencia de muerte. No fue necesario recoger su cuerpo. Cuando el príncipe Yu venga a implorar perdón, que lo recupere él mismo. Mientras se llevaban a Zensu a rastras gritando, me encontré con sus ojos furiosos y llenos de odio y sonreí levemente. Yu Jinger tampoco tenía por qué haber muerto. Pero cometió demasiados pecados y la atraparon suplantando a Zenuan. Crimen tras crimen. ¿Cómo pudo librarse? Hermana, ¿te complace ahora la astucia de Lingron? Así que, Zensu, ¿acaso no te lo advertí? Es tarde. Cuidado con dónde pisas. 14. Mujer vil, Wei Yangwan, miserable sinvergüenza. Cuando Jinjuyan se enteró de que ni siquiera habían recogido el cadáver de Zensu, irrumpió en la puerta del palacio muy embarazada, y me insultó, pero los sirvientes la detuvieron. La observé con el rostro desencajado y los ojos desorbitados. La belleza que una vez eclipsó a la de los 6 palacios, ahora reducida a un espectáculo patético. Sonreí. ¿Por qué? ¿Acaso no es la noble Lady Jia?
Su Majestad dijo que si vuelve a armar un escándalo, su rango descenderá aún más. Silencio. No creo que Su Majestad sea tan cruel. La voz de Jin Yuyan se quebró de rabia. El príncipe acaba de heredar su título y yo estoy esperando un hijo de la realeza. Su Majestad no me tratará así. ¿Sigues pensando en tu preciado príncipe? Me incliné hacia ella y le conté lo que todos en palacio ya sabían, pero le habían ocultado. Seguramente alguien ya lo habría mencionado. El príncipe Yu cometió una grave ofensa y ya ha sido escoltado a la capital. ¿Quién sabe cómo lo castigará Su Majestad? Su rostro palideció como un fantasma, y una mano se aferró al vientre. Mentiras. Estás mintiendo. Pronto lo sabrás, dije en voz baja. Por ahora, lo mejor es que te preocupes por tu bebé. Me incliné hacia ella con voz baja y cortante. Es solo un niño de la realeza. Si tú puedes tener uno, los demás también. Pero tú. Estás acabada. Cuídate, Jin Yuyan. Observa atentamente cómo doy a luz a un príncipe y ocupo el lugar que una vez fue tuyo. Me di la vuelta, ignorando sus desgarradores gritos que resonaban por el pasillo. Esa noche Jin Yuyan dio a luz al 9º príncipe, pero el niño nació muerto. Felicidades, mi señora. Mon Chui. Y Chunchan dijo alegremente, la retribución de tu enemigo se ha completado. No dije nada. ¿Qué venganza? Jin Yuyan le debía la vida a Wei Yangwan. Esa deuda distaba mucho de estar saldada. Chunchan preguntó con cautela, mi señora, ¿por qué no le informa a Su Majestad sobre su embarazo? Con su favor, seguramente la ascenderá de rango. Respondí. Apenas ha pasado un mes. Hablaré cuando el niño sea mayor de 3 años y esté a salvo. Y con la inminente entronización de la emperatriz, no quiero chismes en palacio. No era mi primer embarazo, pero el anterior fue una cruel farsa, una alegría fugaz que sabía que terminaría en tristeza. Cuando la vida abandonó mi cuerpo sentí cada contorno de esa pequeña forma, esperanza y desesperación entrelazadas. Juré que no volvería a soportar ese dolor. Al ver mi melancolía, Mon Chui intentó animarme. La noble dama Jia realmente ha perdido la cabeza. Imagínese justo después de dar a luz, corriendo medio desnuda por el pasillo, gritando el nombre del príncipe Yu. La vieron muchísimas personas, fue una vergüenza. Lo absurdo de la situación casi resultaba divertido, pero solo pude suspirar. Fue tan extraño como cuando Rui dijo, si Su Majestad no me cree, no me quedan palabras. Pero a esas alturas ya me había acostumbrado a este palacio donde nada seguía la lógica, donde el sentido común y la razón no valían nada. Al fin y al cabo, había tomado prestado un cadáver para volver a vivir. Cuando este mundo aún podía sorprenderme. ¿Había muchos testigos?, pregunté. Sí, señora, bastantes. Fue muy impropio. Le lancé una mirada a Chunchan. Ella comprendió y se retiró con una reverencia. Jin Yuyan, disfruta de tus días restantes. La próxima vez que caigas, será en las profundidades del infierno. Afuera del salón Talle un centenar de funcionarios se arrodillaban en señal de reverencia. Los escalones de jade blanco ascendían, uno tras otro, hasta el trono supremo del Granin. La ceremonia de entronización de Rui fue grandiosa y radiante. A continuación, tuvo lugar la purificación del patio interior y la reprimenda de la emperatriz a todas las consortes. La primera en ser castigada fue Jin Yuyan. Rompei le perforó las orejas a Jin Yuyan con agujas de plata. La escena era tan absurda que casi me reí. Para contener la risa, imaginé a Inkyu abofeteando a la noble consorte, delante de la concubina Yi y las demás. Funcionó. Un sudor frío me recorrió la espalda. Rompei ladró que esto era venganza por Suoxin. Suoxin, que ahora cojeaba, miró a Rui con una gratitud entre lágrimas, como si sus huesos rotos hubieran sido vengados por aquel insignificante espectáculo. Bastaba con eso. Empecé a preguntarme si estaban locos ellos o yo. Poco después, Rui le devolvió a Jin Yuyan su rango de consorte noble. Por primera vez en 2 vidas, tuve verdaderas ganas de maldecir en voz alta. Pero no lo hice. Ya te dije que estaba acostumbrada. 16. Cuando la mujer Ulanara ascendió al trono como emperatriz,
ella y su majestad eran inseparables. Durante la gira por el sur, a través de Jiangsu y Zhejiang, ella fue la única que compartió sus aposentos. Los rumores sobre su afecto inundaban las calles. La emperatriz viuda Xuan estaba disgustada. Comenzó a seleccionar y entrenar nuevas concubinas para consolidar su influencia. Me ofrecí voluntario, haciendo una reverencia ante su puerta. Media hora después, la puerta se abrió. No esperaba que la gentil y modesta concubina Ling albergara semejante ambición, dijo con una leve sonrisa. Después de tantos años, era la primera vez que estaba tan cerca de ella. Hermana, has envejecido. La concubina Ling del palacio Yongxiu, del clan de los caminos errantes, saluda a la emperatriz viuda. 17. En el banquete de la flor de ciruelo, bailé vestida de seda roja. La emperatriz viuda había dispuesto que bailarinas me acompañaran. Convertí la danza sobre hielo invernal en un movimiento fluido, grácil, etéreo, hipnotizante. Al ver la fascinación en los ojos de Ongli y la nostalgia en los de Zenuan, me sentí en paz. Así que aún merecía el nombre de golondrina voladora sobre hielo. Al terminar el baile, ofrecí una rama de flores de ciruelo rojo. He oído que su majestad prefiere las ciruelas verdes, dije con suavidad. Pero son raras. En su lugar, he traído ciruelas rojas como humilde ofrenda. Que la emperatriz las reciba con una sonrisa. Rui me miró con una sonrisa vacía. Seguramente a la concubina Ling tampoco le gustan las flores de ciruelo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, no entiendo su aire de superioridad. Respondí con calma, siempre me han encantado las flores de durazno desde joven, y aún me encantan. Pero una vez oí decir a los ancianos del palacio que su majestad conoció a la emperatriz viuda en el jardín de ciruelos. Recitó, el viento conoce el significado, no escatimes en su flor. Antes incluso de ver su rostro, admiró su espíritu. Si alguien en este palacio comprende la gracia y la virtud del ciruelo, nadie supera a la emperatriz viuda. Educada, humilde, pero con un mensaje claro. Las flores de ciruelo no son solo tuyas, Rui. Su sonrisa se congeló. Ongli rompió el silencio. Esta noche no hace falta echar suertes. Que la concubina Ling nos atienda. La concubina Ling. Exclamó Jin Yuyan con un suspiro. Ailon añadió rápidamente, la señora Wei aún es de bajo rango y sin heredero, ¿cómo puede ser ascendida tan precipitadamente? ¿Qué es lo que temes? Preguntó Zenuan con tono ligero, pero su mirada era gélida. ¿Que nuestras nobles consortes Jia y Yu cuestionen el decreto del emperador? No nos atreveríamos, murmuraron. Majestad, emperatriz viuda, intervine en voz baja, esta concubina está embarazada desde hace 3 meses. Yo misma lo desconocía hasta hace poco. Por favor, disculpe mi negligencia. El rostro de Ailon se puso rojo como un tomate. La alegría de Ongli era inmensa. Excelente. Yangwan nos ha servido fielmente y ahora lleva en su vientre a nuestro hijo. Ante toda la corte presente, Li Yu anunció el decreto. La concubina Lin será, en adelante, la consorte Lin. 18. Mi señora, su embarazo es verdaderamente precioso, dijo Lan Chui, apilando la montaña de regalos. La emperatriz viuda envía tónicos cada pocos días, diciendo que criará a este niño ella misma. Y su majestad nos visita siempre que puede. Hizo una pausa. Solo las consortes mongolas son difíciles, sobre todo en lo que respecta a la convivencia. Se burlaba de mi baja cuna siempre que podía. Consorting, orgullosa de su linaje, siempre me había despreciado. Cuando me gané su favor, instigó a las demás concubinas mongolas en mi contra. Al enterarse de que me encantaban las flores de durazno, se burló diciendo que eran flores vulgares, indignas de la majestuosidad de la pradera. Rui la alabó por su carácter honesto y vivaz. Pensé en el hijo que no llegó a nacer y mi mirada se ensombreció. Sí, vivaz y tonta. El día de mi cumpleaños, fingió molestias de embarazo para invocar al emperador. Pero durante su unión, sufrió un aborto espontáneo. Y yo, fiel a mi deber, la visité esa noche, estando yo también muy embarazada, para ofrecerle mis condolencias. Al hacerlo, arranqué de su habitación unos estambres de su ramo de loto dorado, estambres impregnados de incienso afrodisíaco. Tarareando suavemente, bordé una pequeña túnica para mi hijo.
Que se jacten de su noble linaje cuanto quieran, dije. Aún así se inclinan ante mí. Me desprecian por haber nacido siervo, pero yo me río de ellos. Ni siquiera con todo el poder de su clan podían superar a una doncella. Lan Chui y Chun Chan estallaron en carcajadas. Cuando llegó la nueva comida medicinal, pregunté, ¿qué es esto? ¿De quién es? ¿La han probado? Chun Chan respondió, el eunuco Jinjón la envió personalmente. Sabiendo que no te gustan los olores fuertes de las medicinas, encontró una fórmula que nutre tanto a la madre como al niño sin causar hinchazón ni fatiga. Sonreí levemente, aún riendo por la broma de que no era un verdadero eunuco, pero su cuidado hacia mí nunca flaqueó. Por decreto de la emperatriz viuda, quedé exenta de las visitas formales durante el embarazo. Jinjón vigilaba todo con atención, y Lan Chui y Chun Chan inspeccionaban mi comida como halcones. Como experta en perfumes y venenos, rechazaba cualquier cosa sospechosa. Durante meses el palacio Yongxiu fue tan seguro como una fortaleza de hierro. No tenía por qué vivir como Rui, escondida bajo su manta comiendo albaricoques agrios con miedo. Esta niña era un tesoro en casa. Tras las tragedias anteriores, la quinta princesa de Rui, la sexta de Jin, cada pérdida había ahondado su pesar. La peor había sido la consorte Su. Majestad, dije haciendo una reverencia con perfecta gracia, esta concubina saluda a la emperatriz. Rui respondió, pronto darás a luz. No hace falta que vengas a diario. Su Majestad se preocuparía. Sonreí levemente. ¿Preocuparse por mí? ¿O es que Su Majestad no desea verme? Su tono se volvió gélido. ¿Por qué habría de no desearlo? La consorte Ling sabe bien que, de no ser por su intromisión, Yuan jamás habría perdido la esperanza ni se habría quitado la vida quemándose. ¡Qué insensata! Incluso al acusarme eligió el nombre equivocado. Si hubiera dicho que yo perjudicaba a la consorte, tal vez habría admirado su perspicacia. Majestad, dije en voz baja, si yo fuera la consorte Su, no me odiaría a mí misma. Te odiaría. Tonterías. ¿Acaso dije algo falso? Tú y yo sabemos que Su Majestad temía a la consorte Su porque era la favorita de la emperatriz viuda. Durante años la obligó a beber lo que él llamaba tónicos para el útero, pero en realidad eran anticonceptivos. Su cuerpo se consumió, incapaz de concebir otro hijo. No es de extrañar que el 10º príncipe no sobreviviera. El rostro de Rui palideció. Fingí ignorancia. Y usted, Majestad, lo sabía desde el principio, pero nunca la advirtió. Ella confiaba profundamente en ti. Aquel día estábamos hablando, continué con voz suave como un cuchillo. Ninguno de los dos esperábamos que la consorte Su, enferma, entrara y lo oyera todo. La voz de Rui tembló. Aún así, Jiwan solo culparía a Su Majestad. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Sonreí. ¿Acaso finges ser una tonta, Majestad? La consorte Su amaba al emperador sin razón aparente. Aun sabiendo que la había agraviado, se convencía de que tenía sus motivos. ¿Pero tú qué excusa tenías? 19. Antes incluso de salir del palacio Jiwan, oí la voz de Rompei, presa del pánico, resonar a mis espaldas, llamen al médico imperial. La emperatriz se ha desmayado de rabia. Mi expresión no vaciló. Ni siquiera aminoré el paso. Como era de esperar, Rui no había hecho caso a mi advertencia. La consorte Su fue un ejemplo y su propia quinta princesa, otro. La quinta princesa había nacido débil y el destino fue cruel. Su nacimiento coincidió con devastadoras inundaciones en el sur. Aprovechando el desastre como excusa, Rui había pagado la recompensa a las parteras que atendieron su parto, alegando que deseaba rezar por la salud del niño en lugar de derrochar en lujos. Incluso una joven como Nian Silan, criada con la mentalidad de un general, comprendía que la autoridad en palacio era importante, pero que para ganarse la lealtad de verdad, había que invertir dinero. Rui, aunque emperatriz, envuelta en seda y bañada en rocío de rosas, con la frente adornada con gemas de valor incalculable, jamás podría comprender cuánto significaban unas pocas docenas de colas para quienes estaban bajo su mando. Eso podría significar 2 años de comida y refugio, o un salvavidas para un anciano enfermo. Por eso tampoco entendía por qué alguien podría guardar rencor por un puñado de colas plateadas.
¿Y por qué cuando su hija se coló en el jardín imperial para jugar y de repente enfermó, nadie se ofreció a ayudarla? 20 años. Yo también había sufrido un aborto espontáneo una vez. Pensé que el parto sería igual. Me equivoqué. Cuando llegaron los dolores, me desgarraron hasta sentir que mi alma abandonaba mi cuerpo. El rostro pálido y débil de Shen Meizhuang permaneció ante mis ojos. Solo entonces comprendí la magnitud del daño que le había causado. Una lágrima rodó por mi sien. Las palabras de disculpa se me atragantaban en la garganta, pero no fui capaz de pronunciarlas. No tenía derecho a pedir perdón. Entre la bruma del dolor, oí a alguien afuera murmurando plegarias. Buda, Guanyin, Maitreya, incluso Guanyu, y el dios de la riqueza eran implorados por misericordia. El humilde siervo ha sido codicioso y vanidoso toda su vida. Si su señoría pudiera dar a luz sin complicaciones, este sirviente jura vivir como un simple eunuco para siempre, sin volver a ambicionar riquezas ni rangos. Incluso en medio de la agonía, no pude evitar reír. Lan Chui, que normalmente le temía, lo reprendió severamente. Eunuco Jinzón, basta. La señora se ríe a carcajadas, es imposible contenerla. Chun Chan, más serena que ambos, no dejaba de secarme el sudor frío de la frente con los ojos llenos de lágrimas. Unos instantes después nació el niño con un llanto fuerte y claro. Mientras me dormía, un pensamiento afloró vagamente. Todo lo que una vez anhelé, todo lo que creí que jamás volvería a tener. En esta vida, por fin lo había logrado. 21 años. Di a luz a la séptima princesa sin complicaciones. El emperador Ongli me concedió la autoridad para administrar los 6 palacios. Con el poder, todo se volvió más fácil. Por ejemplo, la pierna lisiada del quinto príncipe. Fue culpa mía. No fue premeditado, pero sí, todo empezó conmigo. Aunque Jin Yen había sido restituida como consorte noble, el clan Yu había caído en desgracia. El afecto del emperador por ella disminuyó, y desde mis palabras, ¿un heredero dragón? Si tú puedes concebir uno, los demás también. El miedo se había instalado en su corazón. Desesperada, intentó un plan peligroso. Ella hizo arreglos para que su cuarto príncipe entrenara caballos salvajes, contrató asesinos y planeó que salvara al emperador del peligro para recuperar su favor. La había estado vigilando de cerca. Cuando supe del plan, pasé la noche en vela. Al amanecer, llamé a Jin Hom. Hazlo, le dije en voz baja. Se dirá que el quinto príncipe simplemente tuvo mala suerte. Ilon, querías tanto a Rui. Tanto como para arriesgar tu vida y a tu hijo por nacer para salvarla de la deshonra. Tanto como para dejar que tu brillante hijo apagara su propia luz para enaltecer al 12º príncipe. Si fuiste capaz de sacrificar a tu hijo por amistad, ¿por qué habría yo de perdonarlo por ti? El quinto príncipe siempre me había mostrado respeto, llamándome con sinceridad madre concubina Lin. No le guardaba rencor. Pero mientras él viviera, tú brillabas con demasiada intensidad, Ilon, y no podía soportar tu resplandor. Jin Hom hizo entrenar al caballo del quinto príncipe exactamente igual que al del cuarto. Cuando el muchacho lo montó, la bestia lo tiró violentamente. Por desgracia, cayó en una trampa de cazador impregnada con una toxina debilitante. Solo eso podría haber sido soportable. Pero Ilon, durante su embarazo, había tomado cinabrio rico en mercurio. El veneno reaccionó fatalmente con el medicamento. Los médicos imperiales abarrotaban la sala de cultivo mental, temblando mientras el emperador los pateaba y maldecía uno a uno. Aún así su conclusión no cambió, las piernas del quinto príncipe estaban lisiadas sin remedio. Jamás volvería a caminar. Ilon palideció de la noche a la mañana. Incluso yo, que nunca había creído en dioses, permanecí largo rato arrodillado en el salón Anua aquella noche. Cuando regresé caía un diluvio. Aparté el paraguas de Chun Chan y corrí bajo la lluvia, empapado y temblando, riendo con amargura. Ilingron, nunca cambias, oscuro, cortante, cruel hasta la médula. Incluso hacia aquellos que una vez te mostraron bondad. Primero fueron Xuan Wan y Xuan Meizhuang. Ahora era Yongyi. Jamás serás perdonado. 22. Cuando se descubrió el complot de Jin Yan, el emperador montó en cólera. La despojó de su título, la redujo a plebeya y la confinó al palacio Isan,
donde era azotada diariamente y jamás se le permitió volver a ver a sus hijos. Sabiendo de su persistente preocupación por el clan Yu, le hablé con suavidad, ofreciéndole consejo. Majestad, la mujer Jin conspiró para hacerse con el heredero, perjudicó a príncipes imperiales e incluso se atrevió a abusar de su persona. Sus pecados son imperdonables. Pero dado que su majestad aún valora al clan Yu, tal vez podrían enviar a otra joven al palacio. De este modo, los lazos del imperio con la familia Yu permanecen intactos, mientras que el castigo de la mujer Jin queda claro. Sus ojos se iluminaron, dio su aprobación. Continué. En cuanto a sus hijos, siguen siendo de la sangre de su majestad. En especial el cuarto príncipe, aunque equivocado, no debería ser castigado con demasiada severidad. La clemencia reflejará la benevolencia de su majestad. Hou-li asintió. Le concederé un buen matrimonio y le permitiré residir fuera de la ciudad prohibida. Con eso bastará. Hice una profunda reverencia. La sabiduría de su majestad es a la vez severa y bondadosa. El clan Yu no se atreverá a quejarse. Me ayudó a levantarme con una mirada llena de aprobación. Jinwan, de entre todas las mujeres de este palacio, solo tú me comprendes de verdad. Sonreí levemente. No era más que una doncella analfabeta, majestad. La poca sabiduría que poseo proviene de tus enseñanzas. Es tu paciencia, no mi ingenio. Mis palabras lo complacieron. Entonces, con un suspiro, su rostro se ensombreció. Ojalá la emperatriz fuera la mitad de amable que tú. Apenas podemos intercambiar una palabra sin discutir. Se refería al desafío de Rui. Todos los hombres, incluso los emperadores, buscan la eterna juventud. Hou-li no era la excepción. Insistió en beber vino de sangre de ciervo para recuperar el vigor. Pero Rui mandó sacrificar a todos los ciervos del parque y, en su lugar, le envió tónicos insípidos, calculando la entrega para que los funcionarios de la corte lo vieran y lo humillaran públicamente. La emperatriz tiene buenas intenciones. La tranquilicé. Ella solo se preocupa por la salud de su majestad. Resopló. ¿Y su consorte? Ella también era dócil antes. Ahora se ha vuelto paranoica. Desde el accidente de Yonggi, bloquea mi carruaje y exige que vuelva a investigar. Simplemente está de luto por su hijo, murmuré. ¿De luto? Soltó una carcajada. ¿A eso le llamas amor? Cuando Jingyuan enfermó, te quedaste a su lado durante noches. Cuando Yonglian tenía fiebre, le cantabas incluso con dolor de garganta. Eso es amor. Tú, en cambio, hiciste que Yonggi se sometiera a Yongji, lo alejó de los elogios y sofocó su talento por miedo. Y ahora, cuando él está lisiado, ella por fin llora. Incliné la cabeza en silencio. ¿Era esto el amor? Tal vez. Tal vez no. Quizás fue un castigo porque tampoco todos mis hijos llegaron a la edad adulta. Amaba a los que sobrevivieron con una desesperación rayana en la locura. Y entonces por fin comprendí a Jixiu. Si pudiera, daría mi vida por la de mis hijos. Ongli suspiró. Basta ya. Has servido bien y durante mucho tiempo. Ahora que la mujer de los vaqueros ha caído, el puesto de noble consorte queda vacante. Te he ordenado que entregues el edicto. Serás elevada a noble consorte. Su Majestad. No hay necesidad de modestia, dijo sonriendo. Me has servido a la perfección, has dado a luz a mis hijos y has administrado los 6 palacios con sabiduría. El título te pertenece por derecho. Me inclino profundamente con voz firme. Su servidor acepta la gracia imperial. 23. Palacio de Ixiang. Miserable mujer. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a reírte de mí? Ver la espalda de Jinjiang cubierta de marcas de látigo me llenó de una cruel satisfacción. Por supuesto, dije dulcemente. De otro modo, ¿por qué una noble consorte como yo perdería el tiempo hablando con un criminal deshonrado como tú? Se burló Jinjiang. ¿Y qué si eres una noble consorte? No puedes cambiar el hecho de que una vez me lavaste los pies. Es solo que el emperador tiene mal gusto. Él valora incluso un palacio tosco como el tuyo. Al fin eres sincero, respondí. Tu corazón siempre ha pertenecido al príncipe Yu.
En cuanto a su majestad, usted solo lo halagó para sobrevivir. Nadie, dijo ella con frialdad, se puede comparar con el príncipe. Miré el brazalete que apretaba en su mano y sonreí aún más, luego le arrojé una carta sellada. Tu amado príncipe te ha abandonado. Presentó una denuncia afirmando que no eres la santa del clan Yu, sino una bastarda de origen desconocido, indigna de servir al emperador. El clan Yu ya ha elegido a otra doncella. Llegó ayer a la capital y ahora reside en el Palacio de la Gracia Pura. Mentiras, gritó. Me cubrí la nariz delicadamente con un pañuelo. ¡Qué vulgaridad! Estas tribus fronterizas carecen verdaderamente de refinamiento. Me incliné hacia él y añadí en voz baja, debería saber que el emperador lleva tiempo disgustado con el clan Yu. La admisión de esa nueva doncella fue solo una formalidad. Yo fui quien le sirvió un tazón de té de cártamo por orden imperial. No habrá más herederos de sangre Yu en este palacio. Qué lástima, ¿verdad? Tu príncipe será el siguiente. Su rostro palideció. Continué con suavidad, saboreando cada palabra. ¿Recuerdas cuando perseguiste a tu amado príncipe en ropa interior? Muchos testigos en el palacio lo vieron. He encontrado a algunos. Le dirán al emperador que tu corazón siempre ha pertenecido en secreto al príncipe Yu. Jinjin intentó abalanzarse sobre mí, pero cayó al suelo, demasiado débil para levantarse. Maldita mujer. Quiero ver a su majestad. Todavía tengo un hijo, Yongchen. Yongchen, no te molestes en gritar. Sonreí, sintiendo una oleada de júbilo al ver cómo se desmoronaban sus últimos vestigios de orgullo. Su majestad es misericordioso. No expulsará a tu hijo del palacio sin concertarle un buen matrimonio. ¡Qué lástima! ¿Lástima? ¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasa a Yongchen? Suspiré dramáticamente. En la capital, todo el mundo sabe que es tu hijo. Ninguna familia respetable se atrevería a casar a su hija con él. Su Majestad eligió a la nieta del ministro Lu del Ministerio de Obras Públicas, pero esta mañana, durante la audiencia, Lu casi se golpea la cabeza contra una columna al rechazar el matrimonio. Me incliné y le susurré al oído, por cierto, ¿que preguntabas quién mató al quinto príncipe? No fuiste tú. ¿Tienes curiosidad por saber cómo lo sé? Jinjin se quedó paralizada y luego rompió a llorar desconsoladamente. Yongchen, es culpa de tu madre, toda la culpa es de tu madre. Admiré su desdicha por un instante con un ánimo deliciosamente ligero, y luego me di la vuelta para marcharme. Al cerrarse las puertas del palacio tras de mí, miré una última vez hacia atrás a las 24. Rumores otra vez sobre Rui una vez más. Al oírlo, no pude evitar poner los ojos en blanco. Quizás fuera de lugar, pero irresistible. Jinzón estaba a mi lado, dándome uvas de comer. Por accidente sus dedos rozaron mis labios, sosteniendo la fruta translúcida el tiempo justo para provocarme. Le di un ligero mordisco y tomé la uva, sin percatarme del destello oscuro que cruzó sus ojos. El hombre que la eligió emperatriz debe de ser un genio, dije con desgana. ¿De verdad tengo que seguir luchando contra ella? ¿Qué pasó esta vez? Sí, hablaba de Ongli, el mismísimo emperador. Le lancé a Jinzón una mirada significativa. ¿Podría ser obra suya? Al fin y al cabo, el único al que le conté la ambigua historia de Rui y Lin Yuns fue a él. Esta vez de verdad que no fui yo, dijo sonriendo mientras se quejaba. El 15º príncipe me ha estado molestando día y noche. No he tenido tiempo para meterme en chismes de palacio. Al ver mi mirada escéptica, explicó rápidamente, Su Majestad lo vio con sus propios ojos. La palabra concubina resonó en su interior, saliendo de nuevo del pabellón Baiyue. Furioso, canceló su asistencia y salió a dar un paseo solo. Ese paseo, continuó Jinzón con los ojos brillantes, lo condujo directamente hasta la emperatriz y la guardia Lin. Ella solo tenía una doncella con ella, Rompei. Los dos se sentaron juntos en los escalones, riendo como viejos amigos. Él se detuvo para observar mi rostro. Al no reaccionar, se relajó en silencio y su sonrisa se suavizó. Me di cuenta, pero no dije nada. El emperador, por supuesto, perdió los estribos. Ya estaba enfadado por los celos que ella sentía hacia la concubina Ron. El fuego se encontró con el fuego.
¿Cómo no iba a explotar? Me intrigó. ¿Y luego? Luego la emperatriz fue confinada al palacio y Queen, dijo Hinzon con una sonrisa lenta y venenosa. En cuanto a Ling Yuns, lo castraron. ¿Qué? Me miró confirmando que simplemente estaba sorprendida, no compadecida. Luego habló despacio. ¿Qué se creía que era aquello, la ciudad prohibida o un burdel? Acercarse demasiado a la consorte era buscarse la muerte. Perder solo su hombría fue una suerte. Todo el mundo sabe que él y su esposa están separados, prosiguió Hinzon. Su propia esposa Mao Qian contó que en su noche de bodas, Ling Yun se quitó las botas y la dejó sola en la cama. En todos estos años nunca consumaron su matrimonio. Él se acercó más. ¿Y ahora este escándalo con la emperatriz? Mao Qian dice que incluso pronuncia el nombre de Rui mientras duerme. Esas botas sin duda eran suyas. Me quedé atónito. ¿Acaso la mujer de Ulunara se había vuelto loca? ¿Había bordado ella misma las botas y se las había regalado a otro hombre? Que yo supiera, ni siquiera el emperador había recibido sus pañuelos. La emperatriz afirmaba que las botas las había hecho su doncella, Suoxin, pero su majestad reconoció al instante el bordado de nubes. Cuando Hinzon terminó, miré mis dedos, la cicatriz que se desvanecía y que aún me dolía levemente. ¿Qué es esto? ¿Te sientes blando? Bromeó. Mi voz fue fría. No. Me sorprende que por fin haya llegado tan pronto. Wei Yangwan, pensé. Todos los que te hicieron daño pronto estarán contigo bajo tierra. 25 afuera del palacio y Queen. Ling Yun estaba arrodillado en el patio, vestido con ropas de eunuco, fregando los escalones. Antes se erguía alto y orgulloso. Ahora su espalda estaba encorvada, doblegada por un peso invisible. Chunchan tosió levemente y retrocedió, dejándonos espacio. Se quedó paralizado, luego se giró lentamente. Al verme, cayó de rodillas. Este humilde servidor, el pequeño Linzi, saluda a la noble consorte. Me quedé mirándolo un instante y luego pronuncié las primeras palabras que habíamos intercambiado en años. Tienes un aspecto repugnante. Su rostro palideció como dice su señoría. La cicatriz casi desvanecida en la yema de mi dedo palpitaba levemente. Mi voz se agudizó. Oí que su majestad acaba de pasar, discutió con la emperatriz y te sentenció a limpiar orinales de ahora en adelante. Un trabajo duro, pero como dijiste una vez, la vida de un sirviente es dura. Aguanta y pasará. Su cabeza se inclinó aún más, casi hasta el suelo. Da igual que la emperatriz sea inocente o no, continué con frialdad. Tú, Ling Yuns, tus sentimientos por sí solos destruirán a cualquiera que te rodee. Alzó la cabeza de golpe con los ojos muy abiertos por la angustia. El camino que elegí me sienta bien, dije en voz baja. Nunca me he arrepentido. Pasé junto a él y entré en el palacio y Queen sin mirar atrás. ¿Y tú, Ling Yuns? Dentro Rui estaba sentada junto a la ventana, mirando fijamente los pétalos que caían. Ignoré si me miraba y le hice una breve reverencia. Majestad, deje de mirar. Ling Yuns no sobrevivirá. Se giró lentamente. Por una vez, su rostro sereno se quebró y las lágrimas brotaron de sus ojos. Cuando murieron tus padres, dije desconcertada, no lloraste así. ¿De verdad Ling Yuns es tan importante para ti? Mujer egoísta. Exclamó con voz temblorosa. ¿Qué podrías entender? No lo entiendo, respondí con voz firme. Enséñame. Rió con amargura entre lágrimas. El emperador y yo nos conocimos de jóvenes y crecimos juntos. Desde su concubina hasta su emperatriz, caminé a su lado durante años. Decía que las alturas eran solitarias, que deseaba que yo estuviera allí con él. Le creí. Pero una vez que Ansiangin entró en el palacio comprendí la farsa que era todo aquello. Las reglas de nuestros ancestros no significan nada. Con tal de que su majestad lo desee, hasta una concubina puede compartir el retrato imperial. Malentendidos, peleas de la pasión al silencio, del amor al disgusto. Basta con unos pocos años. Que una reina confíe en mí, qué absurdo. Suspiré, demasiado cansada para formalidades. ¿No te das cuenta de lo mal que suenas? Dije sin rodeos.
Solo ahora, después de la llegada de Ancien Jin, te das cuenta de que tu vida era una farsa. Es el emperador. Todo este imperio se doblega ante su palabra. Tus luchas no valen nada a menos que él te favorezca. Dime, después de todos estos años, ¿qué tienes realmente que sea solo tuyo? Rui parecía aturdido. Tal vez lo entendió, tal vez no. Tras un largo silencio susurró, dijiste que Lin Yunche no sobrevivirá. ¿Qué quieres decir? ¿Pretendes matarlo? Suspiré para mis adentros. Jixiu, si puedes oírme, por favor, llévatela. ¿Tengo que mover un dedo? ¿De verdad que no conoces a tu protegido, verdad? Lo han acusado de tener aventuras con no una, sino dos mujeres de la corte imperial. ¿Crees que la inocencia importa? Ya está prácticamente muerto. Solo le recordé por nostalgia, que lo dejara elegir su propia muerte. Sostuve su mirada. En realidad, es un acto de bondad. Creo que querría protegerte hasta el final. Justo cuando hablaba, su doncella rompe y entró corriendo con los ojos inyectados en sangre, fulminándome con la mirada. Majestad, exclamó. Lin Yunche se ha quitado la vida. 26 años. Cuando era humilde soporté la tiranía y la arrogancia de Nian Silan. Mientras esperaba mi momento, serví bajo el cruel mando de Jixiu, convirtiéndome en la espada inhumana en su mano. Cuando comencé a ascender, me enfrenté a Zenwan, respondiendo a sus golpes sin ceder jamás terreno. Como concubina del difunto emperador, presencié toda clase de intrigas palaciegas. Embarazos falsos, gatos usados para matar bebés, escándalos por ropas antiguas, consortes depuestas que volvían al poder, pruebas de sangre para demostrar parentesco. Cuando me convertí en consorte del emperador Ongli, me di cuenta de que las mujeres de este reinado eran diferentes. Inusualmente ingenuas, antes pensaba que eran ingenuas y sus métodos infantiles, pero no esperaba que fueran tan estúpidas. La consorte Yu, Ailan, sacó una larga guirnalda de banderas de oración y frente a Zenwan y el emperador, me exigió que jurara, preguntándome si admitía mi culpa. Me arrodillé de inmediato, sin dudarlo un segundo. Yo, Wei Yanwan, juro aquí y ahora que jamás he hecho daño a ninguna de las personas cuyos nombres figuran en estas banderas de oración. Si lo he hecho, que el cielo me castigue, que la tierra me rechace, que dioses y hombres me abandonen, y que muera miserablemente. Ailan claramente no esperaba que me arrodillara con tanta decisión. La acusación se le atascó en la garganta, y la expresión de su rostro era casi cómica. ¿Es suficiente?, pregunté con suavidad. Si la consorte Yu considera que mi juramento no fue lo suficientemente solemne, puede añadir una línea y yo la seguí. O tal vez crea que no es lo suficientemente solemne si solo juro por mí mismo. Entonces, por supuesto, traigan a toda mi familia. Aunque debo admitir que somos de origen humilde. Incluso si los traigo a todos, apenas pesamos. Eres una desvergonzada. Los ojos de Ailan enrojecieron de furia mientras caía de rodillas ante Zenwan y el emperador. Majestad, Alteza la emperatriz viuda, Wei Yanwan miente. Todas estas personas fueron asesinadas por ella. Por favor, vean la verdad con claridad. Eché un vistazo a las banderas de oración. Fucha Lenhua Jinyen Zen Xiu Xiu, la concubina Xiu, el quinto príncipe, la sexta princesa, Lin Yunche. Bueno, no está mal. No me había decepcionado con esa lista. De hecho, debería agradecer a Rui y Ailan. Si no me las hubieran mencionado, no lo habría recordado con tanta claridad. Aunque me pregunté, ¿por qué Rui se molestaría en hacer banderas de oración para mujeres como Jin Yun y Jin Xiu? ¿Acaso no sufría ya bastante? Dijo Zenwan con calma. Consorte Yu, además de estas banderas de oración, ¿tiene alguna otra prueba? Ailan se quedó sin palabras. No esperaba que alguien no tuviera miedo de jurar. La expresión de Zenwan se ensombreció. ¿Cómo se atreve a hacer falsas acusaciones sin pruebas? Alteza, por favor, créame. Créele a su majestad. Todas estas banderas fueron cosidas por la propia emperatriz. Todas las personas mencionadas murieron a causa de Wei Yanwan. Es totalmente cierto. Al escuchar las palabras de la propia emperatriz, me intrigó. Me incliné para observar mejor. Su habilidad para bordar había empeorado, mucho más que la de los pañuelos que solía hacer. Sonreí.
Consorte Yu, puesto que me obligaste a jurar sin prueba alguna, con razón deberías ser castigada por extralimitarte en tus funciones. Pero como el emperador y la emperatriz viuda están presentes, no me corresponde decidirlo. Aún así, por cosas del destino, yo también he oído rumores. ¿Por qué no juras tú también? Aylan palideció. Me burlé. ¿Te atreves a jurar por tu familia, tu vida y tu hijo muerto que la muerte del segundo príncipe no tuvo nada que ver contigo? ¿Que la caída de la consorte pura y la desgracia del tercer príncipe fueron obra tuya, y que la fragilidad del quinto príncipe no fue causada por el cinabrio que tomaste estando embarazada? Consorte Yu, ¿te atreves? Aylan se desplomó en el suelo con el rostro ceniciento y lágrimas que le corrían por las mejillas. ¡Basta!, rugió Houmli, perdiendo la paciencia con la escasa. La consorte Yu del clan Corleate, culpable de dañar a los herederos imperiales, herir a las consortes, calumniar a la noble consorte, criar mal a un niño y albergar un corazón perverso y desquiciado, queda despojada de su título y degradada a plebeya. Será enviada a custodiar las tumbas imperiales del príncipe Rong y jamás será liberada salvo por la muerte. 27. Majestad, espere. Todos se volvieron. Rui entró con ligereza seguido de Rompei. Majestad, Alteza, las banderas de oración las hice yo personalmente. Les aseguro que no ofenden a la noble consorte Lin. Ongli frunció el ceño. Entonces, emperatriz, ¿tiene pruebas? Rui sostuvo su mirada fijamente. No tengo ninguna. Aquí vamos de nuevo. Ongli frunció aún más el ceño. Sin pruebas, ni siquiera como emperatriz puedes difamar a un inocente. Rui dijo en voz baja, Majestad, aún no me cree. Y aquí vamos de nuevo. Jixiu, por favor, llévate a tu sobrina. Zanuan intervino, intentando calmar los ánimos. Majestad, Majestad, la emperatriz está enferma. Puesto que la consorte Yu ya ha sido castigada, no hay necesidad de que se preocupe más. Emperatriz, vuelva a descansar. Rui no le respondió. Se quedó inmóvil con la mirada fija en Ongli. Majestad, ¿de verdad no me cree? ¿Cómo podría? Su compostura finalmente se quebró, la ira estalló. Yangwan me ha servido durante años, me ha dado varios hijos y ha administrado el palacio interior a la perfección. ¿Y ahora espera que la condene por unos cuantos trozos de tela? Dijo Rui. Esto no se trata solo de la consorte Lin. También se trata de las injusticias que he sufrido durante todos estos años, replicó Ongli. ¿Qué injusticia? Yo te nombré emperatriz, la mujer más honrada del reino. ¿Te he ofendido? Los ojos de Rui se llenaron de una amarga calma. Nunca he hablado de mis quejas, no porque quisiera agobiar a su majestad, sino porque me negaba a humillarme diciéndolas en voz alta. Ongli soltó una carcajada furiosa. ¿Así que ahora ser mi emperatriz es tu humillación? Desde que te convertiste en emperatriz, el harén no ha conocido un día de paz. No eres ni tan virtuosa ni tan grácil como la difunta emperatriz Saoxian, ni tan gentil ni tan capaz como la consorte Lin. Si ya no deseas ser emperatriz, entrégame el sello del Fénix. Hay muchas mujeres que lo harán. Hermana mayor, Aylan se acercó gateando intentando detenerla. Hermana, por favor, no digas nada más. Regresa a tu palacio. Todo es culpa mía. Mis celos, mis mentiras sobre la noble consorte Lin, todo fue culpa mía. Rui la apartó. Antes creía que el emperador simplemente había sido engañado, pero ahora veo que estaba equivocado. No son los demás. Eres tú quien es arrogante, insensible, egoísta, engañosa y está consumida por la desconfianza. Silencio. Ongli la abofeteó. Rui cayó al suelo. Majestad, gritó Zenuan. Todos se quedaron helados. Ni siquiera yo esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Solo pude mirar a Rui tendida allí, desaliñada y destrozada, despojada de toda dignidad. Tras un instante alzó la cabeza, con los ojos brillantes de emoción. ¿De verdad cree su majestad que yo quería ser su emperatriz? Hace tiempo que me cansé de esto, estoy agotada, sofocada e incapaz de soportarlo más. Ahora no lo toleraré más. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un destello plateado brilló ante mis ojos. Hermana. Su majestad la emperatriz.
Su señoría. El salón se llenó de exclamaciones de asombro cuando un mechón de cabello cayó al suelo. Con este cabello cortado, dijo claramente, me despido. De Injin y de Ongli. 28. Después de que Rui le cortara el pelo aquel día, se alejó y nunca más salió del palacio y Queen. Ongli me ascendió a consorte imperial noble, un rango solo superado por la emperatriz, con autoridad sobre los 6 palacios. Para entonces ya había eliminado a todos los antiguos enemigos de Yenwang y finalmente me senté en el trono con el que jamás me había atrevido a soñar en mi vida pasada. Cuando las demás consortes vinieron a presentar sus respetos, incluso la consorte que siempre me había menospreciado, llevaba la cinta para la frente que yo le había otorgado. En verdad, se cumplía lo que Rui le dijo una vez a Jin Jian. Esta emperatriz ha sido nombrada personalmente por el emperador. Mi recompensa puede ser castigo y el castigo recompensa. Aunque me despreciéis, cuando os conceda esta cinta para la frente, debéis obedecer y atarla delante de vuestros ojos y llevarla sobre la cabeza. Aunque el corazón de la consorte Jing ardía de resentimiento, no se atrevió a pronunciar palabra. Tras tantos años en palacio, hacía tiempo que lo había comprendido. Su familia podría salvarla una vez en un momento crítico, pero no podrían protegerla para siempre, ni podía confiar en que actuarían con impunidad. La caída del clan Yu fue el mejor ejemplo. Dentro del palacio Yonsuo, ¿qué le ocurre a su señoría? Desde que fue nombrada consorte imperial, a menudo parece absorta en sus pensamientos. Silencio, habla en voz baja. Dejen que su señoría descanse un rato. Vayan a llamar al eunuco Jinzón. Aunque las voces de Lengui y Chuenchan eran bajas, aún las oía con claridad. Tal vez mi corazón se había aquietado demasiado. En esos días, la imagen de Rui cortándose el pelo y de Zanwan pidiendo abandonar el palacio se repetía una y otra vez en mi mente. No lograba comprender qué pensaban, solo que sus decisiones me dejaban inquieta e insegura. Su señoría, este servidor la saluda. Entró Jinzón. Jinzón. Lo llamé por su nombre con 1000 palabras apretando mi pecho, pero ninguna lograba salir. Su señoría, dijo en voz baja, este servidor siempre estará a su lado. Me ardían los ojos y estuve a punto de llorar. Menos mal que alguien todavía me entendía. 29 años. Antes de que Rui falleciera, nos volvimos a encontrar. En realidad, no tenía madera de emperatriz, pero ese día lucía mucho mejor que cuando se había cortado el pelo. Sigues siendo una bendición, dijo con voz tranquila. No has envejecido ni un día. Sonreí. Ninguna de las consortes restantes era rival para mí ahora. Aparte del esfuerzo inicial para aprender la administración del palacio, el trabajo apenas me resultaba cansado, sobre todo con la ayuda de Jinzón. Aunque no nos habíamos visto en años, no nos sentíamos distanciados. Nos sentamos juntos en el patio, charlando ociosamente. Le dije, has permanecido recluida todos estos años, pero el emperador aún habla a menudo de ti y de la difunta emperatriz Xiaoxian. Rui respondió citando en voz baja, ¿cómo puede un laúd nuevo compararse con una espada antigua que se conoce desde hace mucho tiempo? Parpadeé. ¿Sabes que no leo mucho? ¿Qué se supone que significa eso? Rui sonrió. Cuando entraste al palacio, eras sensible y desconfiado. Cualquier palabra ajena te perturbaría durante días. Ahora mírate hablando como te place. Has cambiado. Las riquezas enaltecen a la gente, bromeé. Antes, los creía superiores a mí. Ahora que estoy aquí, ya no me parece tan especial. Pero dime, ¿qué significa realmente esa frase tuya? Rui suspiró. ¿Cómo se puede estar con un hombre tan frío e indiferente? No es que Langua y yo fuéramos cercanos, es solo que el emperador siempre ha sido así. Solté una risita. Por fin has madurado, al fin ves a tu príncipe tal como es. Rui me miró. ¿No estás enfadada? Me recosté al sol, sintiéndome maravillosamente perezosa. ¿Por qué habría de serlo? Algunos hombres simplemente prefieren a los muertos. Quizás sea algo de familia. Rui me observó un rato. ¿No amas al emperador? Ahí vas de nuevo, dije, entrecerrando los ojos. Te acabo de felicitar por haber madurado, y ahora vienes a hablar de amor y desamor. ¿No somos ya un poco mayores para eso?
Pensé que me preguntaría si de verdad había matado a esas personas, o que quizá tramaría venganza. Pero no. Solo quería hablar. Cuando llegó el momento de separarnos, sonreí con sorna. Seguía sin haber avances. Y aquí estaba yo, listo para un duelo. Una risa suave llegó desde atrás, pero no me volví. Después de ese día, nunca volvimos a vernos en esta vida. 30. Señoría, mire al 15º príncipe. Ha cogido una de las flores que cultivé con tanto esmero. Bueno, larguirucho, si le gusta, que la tenga. No le hagas caso al niño. Chun-chan, te estás poniendo de su lado. Las dos criadas rieron y discutieron, mientras Yonyan se arrodillaba obedientemente junto a mis rodillas. Mamá, ponte esto. Bajé la mirada. Él me colocó una pequeña flor en el pelo. Una flor de begonia. Su señoría el eunuco Jinjón está aquí. Su sirviente saluda a la noble consorte imperial. Lanky y Chun-chan se llevaron a Yonyan a jugar al patio lateral, dejándonos solos a Jinjón y a mí. Me apartó suavemente un mechón de pelo de la sien, y su mirada penetrante se suavizó. Hermosa. La emperatriz viuda dijo que los pasteles que hiciste ayer estaban maravillosos, murmuró. Quiere que prepares más cuando tengas tiempo. Un encargo tan insignificante y el eunuco Jinjón se encarga personalmente de entregarlo. Cuando se trata de ti, dijo con voz serena, nada es insignificante. Habló con tanta naturalidad, pero sus palabras me ruborizaron. Además, dudó. No puedo evitar pensar que la emperatriz viuda la trata de forma distinta a las demás consortes. Sonreí. La hermana mayor es realmente inteligente. Desde que me convertí en consorte noble imperial, he cambiado deliberadamente muchos de mis hábitos. Ya no tarareaba melodías ni mezclaba incienso, y ninguno de mis bordados llegó jamás al palacio Shoukan. Aún así, ella lo notó. Está bien, dije en voz baja. Si de verdad quiere hacerme daño, se lo debo. Mientras miraba a Jinjón, un pensamiento repentino e imprudente me asaltó. Jinjón, si algún día, quiero decir, si pudiera irme de aquí, ¿vendrías conmigo? Mi corazón latía con fuerza. Si Zenuan descubriera quién soy realmente y Lingron, y si estuviera dispuesta a perdonarme la vida, si una vez se hubiera preparado para huir con el príncipe Guo, si aún estuviera dispuesta a ayudarme, ¿podría acaso abandonar la ciudad prohibida por fin? Jinjón frunció el ceño levemente y aquella vieja sensibilidad, que creía perdida, resurgió con fuerza. Justo cuando la inquietud comenzaba a apoderarse de mí, habló. ¿Su señoría cuenta con suficientes ahorros personales? ¿Qué? Desde el día en que su señoría dio a luz a la 7ª princesa, dijo con seriedad. Mis ahorros no han crecido ni un centavo. Si dependiéramos solo de lo que tengo, me preocuparía que te resultara difícil. Una suave brisa rozó mi cabello, trayendo consigo la tenue fragancia de begonia. Sonriendo le dije, mucho más que suficiente.